Buenas, buenas tardes, queridos seguidores del canal de las redes sociales de Casa Rusa en Madrid. Eh, Hoy es un día especial, es un día que queremos felicitarlos porque es el Día Mundial del Teatro. Es el Día Mundial del Teatro y mi especial felicitación para todos los que en este momento estén pintándose el ojo en el camerino, preparándose el alma para salir al público y a ese público que acude al teatro en busca de verdades que nos hagan vivir mejor. Entonces, enhorabuena y felicidades a todos los que hacen presente, a todos los que hemos hecho presente y hacemos presente con nuestra labor este maravilloso, este maravilloso proceso. Bien, hemos querido hacer un homenaje en el Día Mundial del Teatro. Hemos llamado esta conferencia. Buenas tardes, todos. Buenas tardes. Buenas tardes, hola, Valencia, hola a todos. Bueno, Hola. bien, Hola, vamos a buenas. empezar. Hola, hola, muy buenas a todos. A ver, Ah, vamos a... Enhorabuena, bienvenido. Buenas, привет. Eh, Привет, привет всем, отлично. Как хорошо видеть всех. Bien, vamos, señores y señoras, vamos a empezar. No sé si ya me voy a repetir porque he aceptado ahora mismo que empezamos la reunión. De nuevo empiezo y digo que felicidades a todos porque hoy celebramos el Día Mundial del Teatro. Y es un día en que quiero felicitar especialmente a los que hacen posible este fenómeno, actores, directores, músicos, técnicos, tramoyistas, directores, y al público también, que sin él sería imposible este fenómeno, el arte teatral. En el Día Mundial del Teatro quiero hacer mención especial, precisamente la charla de hoy, entre todos nosotros. Vamos a hablar de 50 años de teatro ruso en España. Vamos a dedicar esta conferencia, esta charla, a este tema. ¿Por qué este tema? Pues porque hace 50 años, hace casi 60, 50 años, llegó a España una persona muy importante para nosotros que ha contribuido a nuestra formación actoral, al desarrollo del arte teatral en España. Pero antes de empezar a hablar este tema, quiero dar la bienvenida a dos invitados especiales que tengo para el día de hoy. Uno es Germán Estebas, actor del teatro de cámara desde prácticamente de sus inicios, un hombre que tiene un recorrido extraordinario, que ha formado parte de este teatro, es el alma del teatro, y le agradezco mucho, Germán, agradezco mucho tu presencia aquí, que te unas a nosotros, y bueno, pues ahora comentaremos algunas anécdotas y algunas vivencias de nuestro teatro. Muchísimas gracias, Germán, por estar aquí. Gracias a vosotros y feliz día del teatro. Eso es. Y También quería bueno, agradecer la presencia de otro actor que ha trabajado bastante con nosotros en la última etapa, en los últimos años, bastantes años, del Teatro de Cámara Chejov, que es Chema Coloma, nos ha hecho una pausa entre sus giras, está ahora mismo haciendo giras de teatro en Albacete y nos ha hecho un espacio, un huequito para estar con nosotros. Chema, bienvenido, muchísimas gracias por acudir, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta reunión. Muchas gracias y hola a todos y un placer de verdad, o sea, una alegría. Gracias, muchas gracias. Bien, pues, ¿cómo empezar una historia de amor de 50 años y cómo empezar un acontecimiento tan importante como fue la avenida de Ángel Gutiérrez a España, cómo tomamos en contacto nosotros, cómo tomamos contacto con el teatro ruso, con la escuela rusa de teatro, con los autores rusos y cómo fue nuestro devenir? Pero antes que nada, quisiera invitaros a pasar al teatro de cámara. Por favor, Dima, si eres tan amable, me puedes poner el vídeo 2. Второй vídeo, пожалуйста. Vamos a entrar con música. Esta es la fachada de nuestro teatro. Esta es la fachada y tenemos aquí nuestras flores que poníamos siempre antes de empezar la función. Dima, можно включить vídeo?
Muy bien, bien, gracias, gracias Dima, spasiba Dima. Bueno, pues bienvenidos, hemos entrado en el Teatro de Cámara Chejov, que estaba en la calle San Cosme y San Damián, en Lavapiés, en Madrid, muy cerquita de Lavapiés, muy cerquita de la Plaza de Atocha. Este teatro se inauguró... ¿Cuándo se inauguró esto, Germán? Tú que... En el Germán, 93. en el noventa y En- tres. ¿Y te acuerdas cómo fue? Cuéntanos cómo fue la primera... Bueno, pues eh, que- queda un poco lejos, ¿no? Y Sí, tengo que sí, hacer que son memoria un 50 poco. años, Bueno, 50 re- años. recuerdo que estuvimos mucho tiempo preparando el pabellón número 6 de Chekhov, la sala número 6, ¿no? Y lo estrenamos ahí en ese momento que era, me parece que era comienzo de la temporada teatral del año 93. Ujú. Y, y bueno, pues muy bien, la verdad es que fue maravilloso porque, bueno, al principio, claro, era un teatro que no era conocido, ¿no? Una sala recién abierta dedicada a Chekhov, ¿no? Y al teatro Ujú. de cámara con el nombre de Chekhov. Entonces, bueno, en principio sí, claro, la gente allegada, amigos nuestros de la Casa Rusa, bueno, mucha gente rusa que conocíamos en Madrid, pues claro, se acercaron y estaban encantados. Y, y luego, bueno, pues se fue corriendo la voz y ya fue viniendo más gente, ¿no? La verdad es que el primer espectáculo con el que inauguramos el teatro fue fue un bombazo, ¿no? Porque, bueno, Ángel, sobre todo, a, a quien más sabía dirigir y quien más eh, eh, profundamente se metía y se remangaba a dirigir era Chekhov, cualquier obra de Chekhov. Y el pabellón número 6 pues era algo que él le tenía muchísimas ganas y que estaba muy impregnado de todo ese mundo y entonces pues hizo ahí un espectáculo maravilloso. Claro, porque antes de que estuviera este teatro, tú Sí. empezaste con Ángel Gutiérrez en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Y eso fue Sí, todavía más, hay que remontarse todavía más a tiempo. sí, Hay, eso, hay que pues remontarse a los años años 80, 79, 80, 81, sí, 81, 81. Yo también sí, recuerdo que, 81. recuerdo una anécdota Eh, con mi amigo Germán, muchas anécdotas, porque ha sido mi Quijote y sigue siendo mi Quijote. Yo, desde luego, uno de los personajes más bonitos ha sido Sancho Panza, y hacerlo con Germán. Recuerdo yo a Germán, un jovenzuelo que venía de La Rioja, venía con sus pelos largos, hippie, aquí por Madrid en los años 80. Estoy con un ruso, y estaban todos con el ruso, en la Resaz. Era cuando Ángel Gutiérrez empezó a dar clases. Todavía no estaba el teatro de cámara, todavía no estaba el teatro de cámara. El teatro de cámara fue en el 93. Recuerdo cuando me di la beca, porque me dieron la beca para estudiar en Rusia. Yo estudié luego dirección en teatro, dirección en el GIS con Pietro Flamenco. Yo recuerdo que Germán me dijo: José Luis, si vas a Rusia, por favor, tráeme una balalaica, tráeme una balalaica. Y me dio 20 duros de aquella época y le traje su primera balalaica a Germán. Eso fue en el año 93. Se estrenó el teatro de cámara en el año 93 con el espectáculo El Pabellón número 6, un espectáculo maravilloso de Chekhov.
Y vamos a hacer un homenaje a nuestro maestro. Ya han entrado ustedes en esa sala, ese teatro que era un teatro, el olor del teatro, cada detalle. Germán además era muy cuidadoso, plantaba las plantas, cosía la parte de ser un maravilloso actor. Era un teatro hecho con mucho mimo, con mucho cuidado, un teatro de manufactura. Y todo esto fue gracias a este señor que vamos a conocer ahora. Probablemente todos le conocen. Vamos a hacer un homenaje a nuestro maestro. Por favor, Dima, пожалуйста, Dima, можно включить первый видео? El teatro es mi templo. Empecé a estudiar teatro a los 18 años, interpretación y dirección con los mejores maestros del mundo, alumnos de Stanislavski. Actuó en varias películas. Tenía como una promesa, ¿no?, de entregar a mi pueblo lo que me habían regalado en Rusia. Es mucho tiempo, tantos años luchando contra viento y marea para hacer ese puente de cultura. Cuando me saquen de aquí, estaré en la calle. Pero bueno, uno se acostumbra. Como soy un niño de la guerra, estoy acostumbrado a las adversidades y uno se hace más fuerte con las adversidades. Me llamo Ángel Gutiérrez. Soy muy joven, tengo 81 años, pero en el teatro, en el arte, uno no tiene edad. Ahora mismo, ensayando El Jardín de los Cerezos, que es la última obra de Chejov, me siento como un chaval. Hasta el último suspiro es mi deber, es mi trinchera. El teatro. Bien, muchas gracias. Gracias, Dima. Bueno, unas palabras de nuestro maestro, unas palabras de Ángel Gutiérrez. Estamos en el teatro ya. Hemos visto la escena, hemos visto la entrada con su atmósfera, con su sala azul, y luego pues el templo, y luego está ahí Ángel. Es su trinchera somos los continuadores de alguna manera de su escuela, de su mensaje, de su legado. Y quería hacer una pregunta a Chema. Chema, vamos a lanzarnos un poquito. Así una pregunta. ¿Cómo conociste, Chema, a Ángel Gutiérrez y al Teatro de Cámara Chejov? Pues Ángel, un poco como Germán, me dio clase en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Estuve con él primero y segundo. Y a raíz de ahí luego me llamó para hacer Escándalos de un pueblo de Goldoni. Ujú. Y estuve con Germán y con varios. Por supuesto que vi El Quijote precioso, ese montaje precioso que hacíais. Y varios montajes. Tío Vania fue lo primero que vi en el Teatro de Cámara Chejo. Fue lo primero, como alumno de la Escuela de Arte Dramático, nos invitaba a ver las veces que quisiéramos la función que estaba allí. Como alumnos podíamos verla. Y Tío Vania la vi, pues no sé cuántas veces, 10 veces mínimo, vamos. Y disfrutábamos, ¿no? Sobre todo con las atmósferas que generaba, los actores, todo era, bueno, era muy bello, ¿no? Y a raíz pues, de ahí, pues bueno, yo más bien, yo creo que Ángel sintió que yo quería estar con él mucho, porque yo digo, yo quiero seguir con este maestro, yo quiero que me llame, y para mí cuando me llamaron para ir al teatro de cámara, estaba dando saltos de alegría, ¿no? Y una pregunta, para ti, Chema, ¿qué es lo más valioso como actor de la escuela de Ángel o en tu periodo ¿qué es lo que guardas? ¿Cuál es el legado que se te ha quedado como actor? Dar sentido a lo que hacemos, para qué hacemos algo, qué cuestiones queremos plantear, cómo amamos al público a través de ese teatro, que estamos dando amor, que el escritor ha escrito esa obra de teatro con un sentido porque le está dando vueltas a la cabeza una idea y a raíz de esa idea pues gira todo, ¿no? Tu interpretación, el vestuario, la escenografía, la luz.
Y eso desde luego Ujú. que es un legado que es inolvidable pues, te Sí. hace mejor actor, te hace mejor director, te hace mejor todo, porque todo está Sí. unido a través de eso, ¿no? Bien, luego veremos, luego quiero poner un trocito de una gran obra que hicimos en el Teatro de Cámara, creo que es una buena versión que se hizo en España de Crimen y Castigo, que está Chema y Germán, luego si nos da tiempo vamos a poner un ratito. Y una Sí, pregunta para sí. ti, Germán. Germán, eh, hay tantos, como decía mi maestro, hay tantas escuelas como somos nosotros, hay tantos Quijotes como viven en nuestras almas. Germán, yo he visto un Quijote tuyo que ha sido maravilloso. Bueno, aparte de que te he visto en todos muchos registros, te he visto en registro de comedia, te he visto en registro de drama, ahora veremos un poquito del Oxo también, simpático. Pero sobre todo me quería yo el personaje del Quijote. ¿Qué te aportó a ti Ángel Gutiérrez en la construcción de tu personaje? Evidentemente, hay una cosa que es el oblik, que dicen en Rusia, que es el aspecto físico, luego el aspecto espiritual. El aspecto físico, desde luego, lo tenías. Alto, delgado, fibroso. Todavía me acuerdo cómo te ponía las canas en el camerino, te pintaba canas y te alborotaba el pelo. Es maravilloso el proceso. Pero Germán, ¿qué te aportó a ti en tu construcción del personaje del Quijote los consejos, la escuela, la dirección de Ángel? Germán. Eh, bueno, pues me aportó muchísimo. A partir de trabajar el Quijote con Ángel, comprendí mucho más al Quijote en profundidad, ¿no? Y bueno, y amé más la vida, el arte, eh, al Quijote. Y, eh, a ver, hay algo muy importante en las enseñanzas de Ángel también, el afrontar el arte con honestidad, ¿no? Entonces, eh, el, coger a este personaje del Quijote, que a veces es un poco inasible, ¿no? Pero Ángel te empieza a dar pistas de cómo trabajarlo, cómo afrontar este gran personaje y, y sobre todo mm, te lo traslada al mundo de hoy, ¿no? Entonces te hace ver la necesidad del espíritu del Quijote en el mundo de hoy, ¿no? Y, y bueno, para mí es muy importante ese trabajo honesto que Ángel hacía con el arte, ¿no? Descubrir todo lo intrincado que hay en estos personajes y todo lo humano que tienen, ¿no? Y bueno, para mí fue Mm. una experiencia muy, muy buena y Ujú. muy profunda. Tú has hecho muchos personajes, podemos considerar que yo creo que eres un actor en España que más ha transitado por los personajes de Chekhov. Has hecho muchos Chekhov, comedia, drama, has hecho las grandes obras del Jardín, La Gaviota, has hecho el Pabellón número 6, has hecho comedia también, hemos trabajado otros autores, eres un gran maestro del verso. Me podrías decir, qué es para ti lo más genuino de la escuela rusa? Además, has estado en Rusia, has conocido a los alumnos de flamenco. Si pudieras decir en una palabra, eh, una impresión, ¿qué es lo genuino? ¿Qué es lo que le distingue? Pues mira, yo creo que es la búsqueda de la verdad Exacto. artística y eh, que eso, claro, conlleva muchas cosas, porque la verdad artística lleva una verdad espiritual, una, una verdad interior y una verdad exterior y Sí. una verdad universal con mayúsculas. Eh, y, y bueno, para mí creo que eso es una de las cosas más importantes de la escuela rusa, ¿no? Esa búsqueda de Ujú. la verdad universal. Bien. Bueno, vamos a un paso más adelante. Vamos a ver uno de los montajes, además un montaje muy curioso. Vamos a hacer unas imágenes ahora de un montaje que además fijaros que es un montaje con el que se cerró. Bueno, el Teatro de Cámara tuvo problemas a partir del año 2008-2009 de financiación, fue muy difícil la administración, fue muy difícil llevar a cabo, salir adelante. Fue un momento donde la UNIR colaboró con nosotros para hacer algún espectáculo y con el espectáculo del oso nos fuimos en cierta ocasión a Somontano y hicimos allí una versión en la naturaleza
del oso. Yo creo que nadie, no lo he visto todavía nadie, ni en España, ni en Rusia, ni en Corea, nunca he visto un montaje del oso en que precisamente Stepan Ivanovich, el personaje, Smirnov, apareciera como lo van a ver ustedes en este pequeño reportaje que vamos a hacer. Os invito a verlo. Por favor, Dima, пожалуйста, можно включить третий видео? Ведь только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить. Только раз мне так хочется solo se extinguirá cuando me extinga yo misma, cuando deje de latir mi pobre corazón. ¡Oh! ¡Señora! 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 ¡Un hombre! Pasado mañana recibirá usted su dinero. Necesito el dinero hoy. No quiero escucharle más. Pero si no tengo dinero, ¿qué quiere que haga yo? Me quedaré aquí. Y de aquí no me moveré hasta que no me pague. Usted no sabe comportarse como es debido con las damas. ¡Oso! La desafío. ¡Oso! A batirse. ¡Oso! A duelo. A pistola. La cabeza un poquito más atrás. Gracias, Dima, спасибо, Dima, спасибо, очень хорошо, вот очень симпатично, es muy simpática esta secuencia porque estuvimos haciendo el oso en plena naturaleza, especialmente agradecemos a Elena Nikanórova, agradecemos, claro, por supuesto, a Germán que estuvo allí delante, y yo, bueno, no quisiera perder hoy porque el teatro no se hacen solamente los que estamos delante, los que están detrás, sino también hay una persona que lo ilumina. Yo quería hoy, aunque fuera así, rendir mi homenaje a Paco Caballero, que fue el iluminador que hacía el diseño del espectáculo junto con Ángel del Teatro de Cámara. Ahora ya no está con nosotros, se marchó hace ya unos años, pero era una persona paciente, amable, era un Nikitiuska de la escena, era un hombre que te encontraba un botón, te ponía una luz y además, no sé, quería rendir homenaje también a todos los que están ahora llevando las luces, llevando el sonido, porque ellos también forman parte del teatro. Ya lo decía Stanislavski, el teatro empieza desde el guardarropa y tiene toda la razón. Yo no entraría en un teatro donde la taquillera tuviera las uñas sucias. No, no. El teatro es una ética también. Y hablando de éticas y hablando también un poco cambiando el tercio, Chema, guapo, que quería preguntarte una cosa. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz del teatro de cámara? Bueno, hay muchos, hay muchos, pero bueno, Pero a ver, alguno, mismamente. elige En alguno, a lo Medíjova, mejor alguno pues salta. mira, en Medíjova haciendo la gaviota, también en plena naturaleza, como habéis estado, que me ha encantado, o sea, en un caballo, o sea, esto es que me encanta, es que estos momentos que nuestro maestro siempre, y que nosotros también accedíamos a cualquier cosa que nos pidiera, porque de hecho me ha venido un recuerdo de un ensayo en de la gaviota allí, en Medíjova, en Rusia, en la naturaleza también, que me pidió en un monólogo que me subiera a un árbol y tengo una foto yo trepando por un árbol mientras que hacía ese monólogo. Pero si recuerdo esa función que llovía, parecía que no la íbamos a poder hacer, ¿no os acordáis? Y al final Sí, la sí. hicimos y claro, el gritar Nina en mitad del bosque buscando a Nina, donde además él escribió y se inspiró para escribir esa obra de la gaviota, pues creo que fue el momento más feliz y compartirlo con vosotros, con Ángel, con nuestro maestro. Y bueno, yo creo que pues con ese me puedo quedar, si tengo que elegir uno. Y
y precisamente hablando del montaje de La Gaviota, que creo que también tuve que hacer de tu tío, Sí, Costia, con mucha me parece que paciencia, hiciste mucho un cariño trabajo muy con él. bueno. Son, se sabe, los actores no solemos dorar la píldora, pero no es cierto, no es cierto. Yo te vi en escena, te sentí en escena y además tenías una cosa contemporánea, tenías una cosa moderna y una visión muy indómita, eras así. Es un gran personaje? Es el Hamlet ruso podríamos llamar, que sería este Costia. ¿Cómo fue tu trabajo de construcción del personaje? ¿Qué aprendiste de él o qué dificultades tuviste? Hemos hablado antes de Germán como el exponente del Quijote. Para ti, Costia, ¿qué representó? ¿Cómo lo encaraste? ¿Y cómo te ayudó Ángela a llevar el personaje? Muy difícil, ¿eh? Porque muy difícil, sincero, muy honesto, ¿eh? Yo creo que no. Voy a estar orgulloso de los trabajos que hicimos. Por supuesto, veo otras cosas. Como decía Mm, Trigorin, cada uno escribe como puede, cada uno monta Chekhov como puede. Chekhov se está montando continuamente. Amigos míos lo montan, Irina Kuberska ya lo montan, Juan Pastor. Pero tú, ¿qué hiciste Costia? Cuéntanos tu travesía de Costia, tu tránsito por Costia, por Tríplex. sí, pues la verdad es que Ángel, yo me acuerdo que hablaba mucho de lo que estaba hablando Saba en general, que eran dos chavales que se sentían solos, ¿no? Parece que estaban rodeados de gente. Había una escena, bueno, el ejemplo de Tío Sorin parece que era de las pocas compañías que tenía este chaval. Pero sobre todo esa soledad artística, ese sentimiento que no, que quería hacer cosas muy buenas, con mucho amor, pero no se sentía comprendido, ¿no? Y yo recuerdo siempre en una escena final, aparte de que, bueno, sabemos todos cómo acaba esa obra y cómo acaba ese personaje, cuando estaban las partidas de cartas, esa atmósfera que estaban jugando a las cartas mientras este artista se sentía frustrado por muchas cosas, no comprendido y estaba pensando en pegarse un tiro. Ese contraste, bueno, para mí creo que era lo que más me motivaba a hablar de esto, ¿no? De cómo a veces buscamos estar separados, cada uno buscando su propia problemática, su madre, por supuesto que Trigorin y tal, luego Nina por otro lado. Y como qué error, ¿no? En vez de apoyarnos y estar juntos unos con otros. Entonces a mí, yo recuerdo mucho esa escena que además jugaban a las cartas y os pidió Ángel que os pusierais unas linternitas aquí abajo, si os acordáis, para que hubiera una luz como siniestra, porque manejaba siempre una vez más. Por supuesto, entendías muy bien las escenas porque te las llenaban los ensayos. Igual alguien decía, ¿pero qué habéis estado haciendo? Y estábamos 3 horas o 4 solo con una escena, con un trozo, pero te lo llenaba todo. Y más que hacer la escena una y otra vez, ya sabemos cómo eran los ensayos con Ángel, era igual no pasabas de media escena, como mucho, pero te llenaba durante todo eso de mucho, mucho el alma, ¿no? Te la llenaba, si se puede decir, el espíritu para salir ahí y decir, mira, igual no sé por dónde me voy a mover muy bien porque no lo ensaya mucho los movimientos, a veces sí, pero digo, pero entiendo muy bien el personaje, lo que está pasando. Entonces a mí Mm. recuerdo esas luces, esas miradas siniestras al final, como tú tenías que salir al final, querido José, y decir creo que eras tú, ¿no? Ese mensaje Sí, 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 al final le tengo que decir era que el mensaje, terminabas tú la obra, sí, prácticamente. Pues mira, se me pone la piel de gallina, es que pero bueno, sí, creo que... una obra maravillosa de dos niños, dos niños abandonados, tanto mm, eh, Kostia como Nina Zariechna, grandes personajes. Bueno, otro montaje importante, yo creo que en estos 50 años de teatro ruso estamos hablando de montajes que fueron importantes y que nos enseñaron y que enseñaron a todo un público. Hemos hablado del pabellón número 6. Hemos hablado primero un montaje que se hizo antes de tener, que fue un montaje muy bonito y que quiero hacer mención también, La promesa de Arbuzov, antes de tener el espacio, un trabajo que estaba Marta Beraustegui muy bien puesta, luego José Luis Alcobendas, otro gran actor que ha contribuido mucho en el teatro de cámara. Mm, el pabellón número 6, Arbuzov, el pabellón número 6, eh, está La Gaviota. También hemos hecho mucha comedia, hemos hecho mucho verso, porque Ángel incidía mucho en el verso, en el habla escénica, Tirso de Molina, la voz del poeta. Mm, tuvimos
un momento, pues como el Jardín de los Cerezos, tuvimos que vender nuestro Jardín de los Cerezos. A veces me siento que mi vida es como una especie de Jardín de los Cerezos constante. Tuve que dejar el teatro de cama. Ahora estoy llevando esta conversación online cuando me gustaría tenerla con vosotros físicamente en nuestro espacio, pero bueno. Nadiezhda Umирает последнего, que dicen los rusos, la esperanza es lo último que se pierde. Y vamos a ver un trocito también, porque también hemos tenido apoyo, porque hay mucha gente que ha apostado por el teatro de cámara. Y tuvimos un montaje que fue El Jardín de los Cerezos. El Jardín de los Cerezos, un montaje que hicimos en el 2015, puede ser, y además tuvimos la suerte de que Ernesto Caballero, que era director del CDN en aquel momento, pues nos ofreció la posibilidad de ponerlo en el Teatro Valle Inclán de Madrid. Por favor, Dima, пожалуйста, будь добрый, поставь мне вот это, да, это вот, давай. Se ha vendido el Jardín de los Cerezos. Se ha vendido. ¿Y quién lo ha comprado? Evitar todo lo mezquino e ilusorio que impide ser libres y felices es precisamente el fin y el sentido de nuestras vidas. Mademoiselle, sírvase socorrer a este pobre ruso hambriento con unos 30 copecks. Ojalá cambie pronto nuestra absurda, nuestra desdichada vida. Plantaremos un jardín que será mucho más hermoso que este. Tú lo verás y comprenderás, y la alegría, una alegría profunda, descenderá a tu alma como desciende el sol en el ocaso. Si mi padre y mi abuelo se levantaran de sus tumbas y presenciaran este acontecimiento. ¡He comprado la hacienda donde mi padre y mi abuelo fueron esclavos! ¡Sí! Es que, qué recuerdos. Ese montaje en el 2015, Jardín de los Cerezos, un montaje que Marta Belaustegui, Jesús Salgado, Germán, un elenco, gente muy entusiasta, muy entusiasta. Yo creo que quizás, bueno, yo que venía de Rusia, venía de Petya Flamenco, éramos más el actor ruso es más pícaro. El actor ruso siempre busca, no sé, si tengo que romper un plato, rompo 5 platos, ¿no? Pero, no sé, además siempre tenía la idea con Ángel, ¿por qué me das a mí los personajes viejos? Sorry, me das Fierce, yo quiero hacer Trigorin, yo quiero hacer Lopagin, dice José Luis. José Luis, tú has estudiado con flamenco. Bien, una preguntita para Germán y luego vamos a ir hacia otro tema que quiero también, esta entrevista, este coloquio, enfocarlo también por otro lado. Quiero hablar de Crimen y Castigo. Pero antes, una pregunta para Germán. Germán, cuéntanos cómo eran las giras de teatro de cámara por España. Porque si yo me fui a Rusia y yo quise hacer teatro fue porque yo un día vi aparcada en la calle Fray Luis de León de Madrid una furgoneta blanca, un Mercedes blanca, ponía teatro de cámara. Y yo digo, yo quiero hacer teatro como Lorca, como en La Barraca, quiero ir por pueblos de España con mi furgoneta. ¿Y cuántas veces hemos ido furgoneta? ¿Cuántos pueblos? Germán, en 2 palabras, ¿cómo eran nuestras giras por España con el teatro de cámara? Bueno, en 2, no sé, me lo pones un poco difícil, no resumirlo en 2, pero bueno, se parecía mucho, como has dicho, a La Barraca de Lorca, porque, bueno, todos trabajábamos juntos en los ensayos, en las cargas de las furgonetas con los decorados, en los montajes, íbamos todos juntos, prácticamente siempre, ¿no? Íbamos todos juntos en el mismo vehículo a las giras y bueno, la verdad es que era como una gran familia.
Eh, sí, efectivamente, una gran familia donde, bueno, pues en las familias pasan todo tipo de cosas, a veces encuentros, desencuentros, pero siempre hay esa unión, y al final acaba recordándolo eso como algo maravilloso que, bueno, pues nos ha hecho madurar como artistas y como personas, como seres humanos. Ujú. Muy bien. Ay, Dios mío, las giras, las giras, las giras. Esos pueblos que llegábamos y que las viejitas se ponían. Además íbamos con entremeses de Cervantes. Yo recuerdo en algunos pueblos destruidos por hoy que no había ni escenario ni nada y las gentes venían con sus sillas de Eneas, se sentaban allí a ver la obra. Ay, Dios mío, llevar la cultura, llevar cómo, qué necesaria es la cultura. Yo me sentía como agua fresca esparcida en terrenos, en secarrales, porque hace falta llevar a estos pueblos, hace falta llevar a la gente esa cultura realmente, porque la necesitan. Además, hay una cosa que siempre caracterizaba al teatro de cámara, y Germán también en ese aspecto era maravilloso, era que cantaban. Siempre alrededor del teatro de cámara había una canción que nos unía y siempre Germán era el que llevaba la batuta. ¿Te acuerdas, Germán? Yo me acuerdo de una imagen en el Festival de Almagro, que yo venía de Rusia unas vacaciones, y ¿dónde están estos del teatro de cámara? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y de repente, muy castior tu mani sviti, escriban senalisu, tolkanas niektoni estrietit, muy prastim sianamas tú. ¿Cuántas canciones nos ha enseñado Ángel y qué importante era la atmósfera musical y las canciones? Bien, eh, yo quería también quería, bueno, continuar, va a ser vamos a ver un vídeo de 20 minutos, porque no hay mejor manera de analizar, son 50 años de teatro, en un fragmento de una de las obras que yo considero para mí más difíciles, más importantes, que se hizo con mayor honestidad, muy exigente para todos nosotros. Estoy hablando de Dostoyevsky. Quizás Ángela manejaba muy bien Chekhov, de hecho su teatro era cámara Chekhov, eh, Molière, Arbuzov, Gogol, pero hubo un montaje que fue Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, un montaje que creo que es actual, porque lo que se está debatiendo hoy en el mundo es lo que estaba debatiendo Dostoyevsky a través de Raskolnikov, ¿no? Si hay mundos, si somos extraordinarios, no extraordinarios, qué justificación hay, qué no justificación. Una obra bastante complicada y que creo que nos exigió a todos un salto de madurez, o sea, no, ¿cómo decirte? Interpretar un drama de Chekhov no es lo mismo que interpretar una obra de Dostoyevsky o una fantasmagoría de Gogol o una obra de Astrovsky o una obra de Lorca. Son verdades poéticas y teatrales diferentes. Pero la verdad con que trabajaron Chema y Germán, estos personajes, Porfir Petrovich y Raskolnikov, a mí me asombró mucho y fue un montaje muy valorado. Y antes de ver el vídeo, ¿cómo afrontasteis el trabajo? Quiero preguntarlo a Germán, como Porfir Petrovich, y a Chema, como Raskolnikov. Raskolnikov es un personaje determinante en la historia del teatro y Porfir Petrovich para mí estaba muy bien captada la esencia de lo que es el mundo actual, porque esa obra es muy actual ahora mismo. Supremacistas, no supremacistas, derecho a, derecho no. Bueno, antes de ver 20 minutos, que vamos a ver un vídeo grabado, creo que está bastante bien, dentro del teatro de cámara, seguimos con la línea argumental, hemos entrado en el teatro, hemos visto a Ángel, hemos visto algunos espectáculos, y yo quería que vierais uno de los espectáculos para mí muy importante. Antes de eso quiero a Germán y a Chema hacerles una pregunta. Germán, ¿cómo afrontaste tú el trabajo de Crimen y Castigo? ¿Cómo fue para ti Crimen y Castigo? Bueno, fue como un parto, porque la verdad es que la propuesta era compleja, ¿eh? Era de una profundidad, y tenía muchísimos matices. Entonces era un personaje muy apetecible, el de Porfiri, por todo, porque era humano, de pronto era cabrón, era listo, luego era espiritual. Después, eh,
tenía, tenía unas complejidades bastante grandes y había que entregarse entero. Había que entregarse y descubrir todo lo que había ahí y llegar a la verdad de ese personaje y la verdad de lo que quería decirnos Dostoyevsky, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue una experiencia maravillosa, de las mejores que he tenido. Y después, bueno, hay que decir, tener un compañero como Chema al lado te facilitaba mucho las cosas también. Entre los dos había una unión muy grande. Eh, Ahí, pues en ese espectáculo llegamos a ser Chema y yo igual que hermanos, unidos, Sí, totalmente unidos. Y yo creo que con una sí, mirada nos entendíamos. Era algo perfectamente. muy, muy bueno. Sí. ¿Y tú, No. Chema? Uf, es que estamos hablando, Rascónico es un personaje que sí, os puedo decir que cuando dejé de hacerlo, se habrá pasado, ¿no? Sentí como, bueno, no sé, creo que me eché a llorar directamente de despedirme de esa psicología, porque era un personaje que estaba todo el rato dándole vueltas, dándole vueltas, no era tanto lo que hablaba como lo que estaba pensando todo el rato. Entonces, esa famosa línea de pensamiento que tanto nos hablaba Ángel cuando empezábamos a querer ser actores y todo esto, por supuesto, el teneros a vosotros, que también estabas tú ahí, José, claro que con Germán era las escenas que teníamos una especie de boxeo acordado entre los dos, pero los dos yo creo que sentíamos que había momentos que estábamos pensando, madre mía, lo que estamos montando aquí, pero qué bueno este momento, ¿no? Yo lo veía, él me miraba, me hacía ¡bomba! Yo lo hacía bomba atrás de vuelta, pero nos mirábamos y hay que decir que era un montaje que agradecemos mucho porque estuvimos mucho tiempo, luego volvimos porque la gente venía y venía y venía a ver Crimen y Castigo. Y pues esa psicología realmente le dediqué muchísimo tiempo, por supuesto, en los ensayos, pero también me iba a una biblioteca y me iba escribiendo las escenas yo solo y pensando en este momento, me habla aquí, yo iba escribiendo lo que iba pensando en cada momento para tener y, claro, por supuesto, sabiendo que, como siempre os decía Ángel, tenemos una cosita aquí para no volverse loco, ¿vale? Pero bueno, lo dábamos todo, como eso era decir, yo soy rascónico, estoy en esa psicología. También decir rápidamente, porque quiero mucho tiempo, que era una obra que, claro, habíamos trabajado en la escuela, yo no hice rascónico, pero yo la veía, y digo, madre mía, esta obra me la leí, me la releí, y luego, claro, me encuentro con Germán, oye, que Ángel dice que vayas al teatro y era mi novela favorita, yo estaba obsesionado con eso. Y cuando me dice Uy, Ángel, ahí empezaba, Crimen y yo, ¿cómo? Yo le digo, porque yo tenía empezaba mucho todo. miedo, yo digo, me dice, Rascón, y digo, antes que me dijera nada, digo, yo estoy muy liado, Ángel, yo ahora mismo no sé si puedo volver al teatro como vosotros, porque estoy muy liado. Y me dice Rascónico Villagoyosa, no puede ser, yo digo, no. Y me ves diciendo, bueno, espera un momento, vamos a ver. Pero sí, 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 sí. Ah, inolvidable. También para mí, algo inolvidable. Doy gracias a Germán por su paciencia, por su generosidad. A ti Es también, que José, por supuesto. Yo tenía claro que ahí yo solo no hacía nada. Es más, yo decía mucho de tomar unos vinos luego después todos, porque yo necesito aquí hacer un equipo, porque esto o lo hacemos entre sí, sí, todos sí, o no sí, hay sí, sí, manera de sí, sí. Yo sacar esto recuerdo, ¿te adelante. acuerdas? En el jardincito, ¿no? En el patio que teníamos antes de entrar en escena, veíamos y había mucho apoyo porque teníamos que salir del camerino y pasar por un patio y luego entrar por una especie, por entrar por detrás del escenario. Y yo recuerdo que cada vez que entrabas estábamos todos como los toreros, ¿no? Venga, ánimo, venga, que esta escena la vas a hacer. Estabas descompuesto No y salía de usabas escena, mucho. además, yo es que me hacía gracia por Bueno, la pero ayudante de dirección, mm, Raquel, en ese momento me decía, hoy toca tu escena. Y yo decía, hoy toca tu escena, chaval, para ensayar. Digo, si es que yo no salgo, estoy todo el hicisteis, día metido ahí, hicisteis o sea, un, van pasando y otro, pero estoy prácticamente toda la hicisteis un obra. gran, hicisteis un gran trabajo y hoy quiero como homenaje a este Día Internacional del Teatro, voy a poner una escena, son 20 minutos, pero además que no veo por dónde cortar. Es la primera escena, es la primera exposición de Crimen y Castigo donde se plantea la tesis. Hay escenas muy bonitas, por supuesto, con Sonia, con la madre, con la escena cuando ya Raskolnikov y Porfiri ya se descubre todo, pero hay una escena que es la del principio, donde Dostoyevsky nos plantea el meollo de la obra y el meollo de lo que ahora mismo y de lo que es la actualidad completamente de la obra ahora mismo, ¿no? O sea, tenemos derecho o no tenemos derecho a sentirnos superiores y si nos sentimos superiores estamos por encima del bien y del mal. Esto lo ha hablado Dostoyevsky a finales del siglo XIX y creo que es un mensaje que en el siglo XXI y además con la que está cayendo
Es un mensaje muy importante. Y con vuestro permiso, sé que siempre verse en vídeo a los actores nos parece como que ya, ay, no quiero que sea algo sacado del armario, que huela a naftalina, ni tampoco es para decir qué buenos éramos, qué bonitos somos, el ego famoso el ego, esta especie de autocomplacencia, tenemos a veces, sino que quiero que este trocito que vamos a ver, luego comentamos brevemente, tampoco vamos a hacer no vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche. Pero quiero que este montaje veáis no solamente el trabajo actoral, sino también la contemporaneidad de lo que se está diciendo. Por favor, son 20 minutos y no he visto dónde cortar. Así que permitidme este exceso de confianza, luego diremos un par de palabras sobre ello, pero no quería dejar pasar este Día Mundial del Teatro sin hacer mención, y hablando de 50 años de teatro ruso, al mensaje de Dostoyevsky, sobre todo en esta obra que yo creo que es fundamental éticamente y en otros aspectos. Por favor, Дима, пожалуйста, можешь мне включить вот. Да, это наш 5. Desde el minuto 2:30. Чуть-чуть дальше. Чуть-чуть дальше. Estamos portándonos como dos idiotas. Vamos a lo que nos trae. Estimado Porfiri Petrovich, te presento a este gran amigo mío, Rodion Romanovich Raskolnikov. Ha oído hablar muchísimo de ti y deseaba conocerte. Eso en primer lugar. Encantado. En segundo lugar, quería consultarte un asuntillo acerca del asesinato de la vieja prestamista la semana pasada. Porfiri, ¿quieres saberlo? Pues sí, aquí lo tienes. Debe usted dirigirse a la policía y declarar que, habiéndose enterado de tal y cual asunto, o sea, del asesinato y teniendo allí unos El caso es que objetos en este momento no ando muy bien de fondos. Lo único que yo quisiera ahora es dejar constancia de que esos objetos me pertenecen y en cuanto tengan... Eso no importa, no importa. Además, si lo desea, puede dirigirme a mí mismo la declaración, diciendo que teniendo allí unos objetos, en fin, allí se los redactarán en la debida forma. ¿En papel corriente? Sí, de lo más corriente, sí. Perdone que le haya molestado con estas insignificancias, pero para mí tienen un valor especial por las personas de quienes me vienen. Y eso que me preocupé mucho al enterarme. Por Dios, ¿por qué? Esos objetos suyos no podían haberse perdido en absoluto. Hacía tiempo que esperaba su visita. ¿Cómo? ¿Acaso sabías que tenía empeñado algo en casa de la vieja prestamista? Bueno, esos dos objetos, el anillo y el reloj, los tenía ella envueltos en un papelito donde estaba claramente escrito su nombre, así como la fecha, el día en que se los tomó en prenda. ¿Qué observador es usted? Conocemos ya casi todos los clientes de la víctima. El único que no se había presentado todavía era usted. No me encontraba bien de salud. Ah, eso había oído decir. Y también que estaba usted muy disgustado por algo. A decir verdad, lo encuentro un poco pálido. En absoluto. Al contrario, me encuentro perfectamente bien. Vas a estar perfectamente bien. Si esta noche estuviste inconsciente y en pleno delirio. Imagínate, Porfirio, anoche, nada más salir de casa, se vistió, se escurrió despacito y estuvo hasta las tantas de la madrugada en pleno delirio por San Petersburgo. Imagínate, en pleno delirio. No me diga que estaba usted en pleno delirio. ¿Qué cosas? Tonterías. No le haga caso. Perdone usted, pero llevamos media hora molestándole con este montón de tonterías.
Estará ya usted harto de nosotros, ¿verdad? En absoluto. Si supiera usted cuánto me alegra que por fin haya venido. Porfiri Petrovich, ¿me podrías ofrecer un poco de té? Tengo la garganta seca. Ahí lo tienes, sírvete tú mismo. Ay, chico, desde el fiestorro ese que nos diste anoche tengo la cabeza como un bombo. Estoy totalmente mareado. ¿Cómo terminó? Me marché en el momento más interesante. ¿Quién ganó? Fue terrible, terrible. ¿Quién iba a ganar? Nadie, por supuesto. ¿Quién iba a ganar? Imagínate, Rodia, hasta dónde estuvimos discutiendo anoche. Si se puede o no se puede justificar el crimen. Un acto terrorista. Fue el colmo. ¡Qué manera de divagar! ¿Y qué tiene de particular? Es una cuestión social, común y corriente. La cuestión no se planteó así. No. En un principio... No del todo. Escucha, Rodia. Escucha y danos tu opinión. La cuestión empezó acerca de la teoría de los socialistas. Ya sabes, según ellos, el crimen es una reacción lógica de protesta en contra de la injusticia del sistema social. Y no se admite nada más, ¿comprendes? ¡No se admite nada más! Ya está desvariando y diciendo disparate. No estoy divagando ni diciendo ningún disparate. No se admite nada más, Rodia. De ahí se deduce claramente que si se le diese a la sociedad una estructura más justa, desaparecerían de repente todos los crímenes. No se trata de eso, hombre. Ellos proponen como solución definitiva del problema la división de la humanidad en dos partes desiguales. Una décima parte adquiere libertad total y un derecho ilimitado sobre las otras 9 décimas partes restantes, que pierden toda individualidad pasando a convertirse en algo así como un rebaño, y mediante la absoluta sumisión y por sucesivas regeneraciones llegarán al paraíso terrenal. Han inventado la igualdad. Cada miembro de la sociedad espía a sus semejantes y está obligado a delatarlos. ¿Qué te parece? Como primera medida proponen rebajar el nivel de la educación, la ciencia y el talento. A Cicerón, cortarle la cabeza. A Copérnico, sacarle los ojos. A Shakespeare, apedrearlo. No hablaréis en serio, ¿verdad? ¿Cómo que? ¿En serio? ¿Sabes lo que decía la noche? Que recurrirán a cualquier cosa. A la extorsión, a la amenaza, al asesinato, a la depravación más extrema, a la manipulación de la prensa, incluso a la droga. Reduciéndolo todo a la completa igualdad. La absoluta falta de individualidad. ¡Eso es una barbaridad! Pues ¿sabes de qué presumen? De tenerlos a todos controlados. A todos los suyos controlados. Al maestro que se ríe de Dios. Ese es de los suyos. El abogado que defiende a un asesino sabiendo que es culpable. También es de los suyos. Los jueces, los jurados, que absuelven a cualquier delincuente con delitos de sangre. A los funcionarios, a los literatos, a los poetas. Por todas partes la vanidad alcanza dimensiones pasmosas. Los apetitos son insaciables, bestiales. Insoportable. Por eso anoche me marché de la reunión. No podría soportarlo más. En todo esto, Porfiri, Rodia, en todo esto, ¿no comprendes? La naturaleza humana, el individuo no se toma en consideración. No se puede saltar por encima del individuo sin más pretexto que la lógica y los razonamientos científicos. Claro. Es la solución más fácil. Claro. No hace falta pensar. No hace falta pensar. Ahí está el kit de la cuestión. Toda la verdad, todo el misterio de la vida, cabe en 2 folios. Ya no hay quien le pare, habría que atarlo. Imagínese usted la noche, 6 voces como esta despotricando en un cuarto después del ponche que nos ofreció. No, chico, no. El entorno social tiene mucho que ver en eso. Eso te lo aseguro yo. Claro. De la misma razón yo soy capaz de deducir que el hecho de que tú tengas perilla negra con unas cuantas canas se debe a que la catedral de San Basilio mide 85 pies de altura. Oye, y te lo puedo demostrar con ribetes de liberalismo si se... Muy bien, adelante. Escuchemos tu deducción. Que eres un hipócrita, Yo no sé para qué discutir contigo. Mira, Rodia, tú no le conoces todavía. Si anoche se metió conmigo y me llevaba a la contraria fue solamente para burlarse de mí. Hace 2 años que lo dijiste. Que iba a entrar en un convento, ¿te imaginas? Porfirio en un convento y con este tema nos tuvo enredados 2 meses enteros. Hace poco nos dijo que se iba a casar, que tenía ya la novia, el traje, la iglesia...
Luego no había ni novia, ni traje, ni iglesia, pura fantasía. Farsante. Estás equivocado totalmente. Me había encargado un traje nuevo con anterioridad y eso me sugirió la idea de gastaros una broma. ¿De verdad finge usted de esa manera? ¿No se lo imaginaba usted? Pues espere que también usted caerá. Fuera de broma. Con todas estas cuestiones de delitos, asesinatos, el entorno social, etc. Acaba de venirme a la cabeza un artículo suyo que leí hará unos 2 meses en la revista periódica, acerca del crimen, algo así. ¿Mi artículo en la revista periódica? Es cierto que escribí un artículo hará 6 meses acerca del libro, pero yo entonces lo llevé a la revista semanal y no a la revista periódica. Pues, ya ve usted, apareció en la revista periódica. No lo publicaron entonces porque la revista semanal dejó de existir. Sí, pero al dejar de existir se fundió con la revista periódica, por eso apareció en esta hará unos 2 meses. ¿No lo sabía usted? Tan apartado vive del mundo que no le importan las cosas que le atañen tan de cerca. Es usted extraño. ¡Bravo, Rodia! ¡Bravo! ¡Un artículo! ¡Qué callado te lo tenías! Tengo que leer este artículo. ¿Y usted cómo sabe que el artículo era mío si solo iba firmado por una inicial? Bueno, a través del director del periódico, que es también amigo mío, a quien, por cierto, le interesó mucho su artículo. Recuerdo que analizaba el estado psicológico de un delincuente a lo largo de toda la comisión de un delito. Sí, y decía que la comisión del delito lleva siempre emparejado algo así como una enfermedad muy original, mucho. Sin embargo, a mí lo que más me llamó la atención fue una idea que apunta usted al final, pero que no acaba de concretar, solamente por alusiones. No sé si recuerda, me refiero a esa idea de que existen en el mundo ciertas personas que que tienen pleno derecho para ello a cometer toda clase de crímenes, matar, asesinar, porque la ley no reza con ellos. ¿Cómo? ¿Derecho a cometer crímenes debido a la influencia del entorno social? No. Eso no puede ser. No es eso. En el artículo de este señor, las personas están divididas de alguna forma en 2 categorías. Los ordinarios, que deben permanecer siempre en la obediencia y no tienen derecho a transgredir la ley, bueno, porque ya ven ustedes que son ordinarios. Y los extraordinarios, que tienen derecho a cometer toda clase de tropelías, saltar todo tipo de obstáculos, como usted bien se expresa, por el simple hecho de ser extraordinarios. ¿Es así? ¿Me equivoco? Pero extraordinarios, no extraordinarios, eso no puede ser. Es una barbaridad. Eso no es exactamente lo que digo. Aunque usted lo ha expuesto casi correctamente, o incluso si lo desea con plena corrección. Dice usted que mi artículo no está del todo claro. Pues bien, en la medida de mis posibilidades voy a intentar aclararle todo lo que usted desea. Gracias. Permítame. Por favor. A mi entender, si los descubrimientos de Newton o de Kepler, por los motivos que fueran, no hubieran podido ser conocidos sino a costa del sacrificio de una persona, o de 10, o de 100, o de cuantas usted quiera poner, Newton habría tenido el derecho, incluso la obligación, de eliminar a esas 10 o a esas 100 personas para hacer llegar sus descubrimientos a la humanidad entera. Lo cual no significa en modo alguno que Newton tenga el derecho de matar a diestro y siniestro o de robar cualquier cosa en el mercado. Es más, recuerdo haber expuesto que todos los gobernadores y legisladores de la humanidad, empezando por los más antiguos y siguiendo por los licurgos, los solones, los mahomas, los napoleones, todos sin excepción, fueron delincuentes. Aunque solo sea por el hecho de que al promulgar una ley nueva, violaban la antigua venerada por todos nuestros padres. Y desde luego que no se detenían ante la efusión de sangre si es que la sangre podía serles útil. De hecho, la mayor parte de estos bienhechores son los que más sangre han hecho correr. En una palabra, expongo que todos aquellos que tienen la capacidad de transgredir, de contar algo medianamente nuevo,
han de ser forzosamente y por ley natural delincuentes, o de lo contrario tendrían que quedarse en la mediocridad, cosa que no se pueden permitir y que en mi opinión, por su propia naturaleza, tienen la obligación de no permitirse. En lo que se refiere a mi diferenciación entre personas ordinarias y extraordinarias, yo solo creo en mi idea cardinal. Los seres humanos en general y por ley natural nos dividimos en dos categorías. Los ordinarios, que sirven únicamente para la reproducción de su especie, y aquellos que tienen la necesidad de contar algo nuevo. La primera categoría se compone de seres conservadores y obedientes por naturaleza, y en esto no hay nada humillante para ellos, ya que ese es su destino. En los de la segunda todos infringen la ley. La mayoría de ellos piden la destrucción de lo existente en aras de algo mejor. Si un individuo de esta especie necesita en bien de su idea pasar por encima de un cadáver o de un charco de sangre, opino que se le debe permitir, dentro de su fuero interno y según su conciencia, y en función siempre, fíjese bien, de la magnitud de la idea con respecto al tamaño del charco. Pero no hay que alarmarse demasiado, ya que la masa social que casi nunca le reconoce ese derecho, los ejecuta y los ahorca cumpliendo así con su función conservadora. La primera categoría es siempre señora del presente. La segunda es señora del futuro. Los de la primera salvaguardan al mundo y lo multiplican numéricamente. Los de la segunda lo mueven y lo conducen hacia su meta. Unos y otros tienen el mismo derecho a la existencia. Tienen absolutamente el mismo derecho. Así que, vive la guerra éternelle. Viva la guerra eterna. Hasta el día del juicio final, por supuesto. De manera que, a pesar de todo, ¿cree usted en el juicio final? Sí. ¿Y cree usted en Dios? Perdone si soy indiscreto. Sí. ¿Y en la resurrección de Lázaro cree? Sí, creo. ¿Y para qué quieres saber todo eso? Cree al pie de la letra. Al pie de la letra. Ya. No, simple curiosidad. De todas formas, y volviendo al tema, es que a todos no los ejecutan. Algunos, por el contrario, triunfan en vida. Sí, algunos logran su meta en vida y entonces pasan ellos a ejecutar. Si es necesario. Y sabe usted una cosa, la mayoría de ellos lo hacen. Esa observación suya es muy aguda. Gracias. De todas formas, dígame, ¿cómo distinguir a los seres ordinarios de los extraordinarios? ¿Cómo distinguir a estas personas extraordinarias? ¿Tienen alguna marca de nacimiento, no sé, algún RH especial? ¿Convendría asignarles alguna forma de vestir o algún sello, algo? Porque claro, si una persona de una categoría le da por creer que es de la otra y de pronto, como usted bien se expresa, se pone a eliminar obstáculos... Algo que ocurre con gran frecuencia. Y esa observación suya es más aguda que la anterior. Gracias. De todas formas, ¿considera usted que esta confusión solo es posible entre los seres ordinarios, como he llamado yo quizá con poco acierto, debido a su propensión a la obediencia y a cierto capricho que puede darse incluso en la cabeza de una vaca? Algunos les da por posar de hombres avanzados, de destructores, y se lanzan en pos de lo nuevo. Asimismo, es muy frecuente que no reconozcan a los que son genuinamente nuevos. De todas formas, no tiene que alarmarse demasiado, ya que esos que usted dice casi nunca van muy lejos. Bueno, por lo menos me ha tranquilizado usted un poco en ese aspecto. Sin embargo, hay todavía alguna cuestión que me preocupa. Quisiera saber si son muchos esos extraordinarios. Yo, por supuesto, estoy dispuesto a reverenciarlos. Habría incluso quien pesaría por donde pasasen. Pero no me negará usted que sería inquietante que hubiera muchos. No se preocupe, en general son muy pocos. Los grandes genios, las lumbreras de la humanidad, aparecen en el mundo a lo mejor uno entre muchos miles y miles de millones de personas. ¡Vamos! ¿Pero de qué estáis hablando? Por Dios, Rodia, hablas como un fanático, pero en eso consiste tu idea. Extraordinarios, no extraordinarios. O sea, ¿tú crees que se puede derramar sangre por mandato de la conciencia? Mírate los ojos. Eso no puedes pensar tú. Tú no puedes pensar así. Eso es peor que la pena de muerte legal, ¿entiendes?
Porfiri, debe haber algún error en el artículo. Tengo que leer. En el artículo no hay nada de eso, solo hay alusiones. De todas formas, discúlpeme porque sé que le estoy molestando demasiado y me siento avergonzado. Disculpe la natural preocupación de una persona práctica y bien intencionada, pero si, por ejemplo, un hombre, un joven, hablo para el futuro, claro, de pronto le da por creer que es de una categoría y empieza a eliminar obstáculos. Como el camino a recorrer es largo y para el camino se necesita dinero, ¿qué pasa? Ya sabe, si empieza a agenciárselo. He de admitir que eso debe de darse sin duda. Los bobos y los vanidosos son los que más pican en ese anzuelo, más si son jóvenes. ¿Lo ve usted y entonces? Entonces, pues lo mismo. El mundo está ya demasiado lleno de cárceles, de lugares de presidio, de jueces de instrucción. Hay que preocuparse, busquen al ladrón. ¿Y si lo encontramos? Le estará muy bien empleado. Es usted muy lógico y que hay de su conciencia. ¿Y a usted qué le importa? Me importa por razones de humanitarismo. Sufrirá si reconoce su error. Además de los trabajos forzados, el sufrimiento será su castigo. Me diga lo que me diga, aunque se enfade conmigo, no puedo resistir a la tentación. Discúlpeme porque me siento avergonzado, sé que le estoy importunando mucho, pero verá, acaba de surgirme una pequeña ideita que quisiera formulársela con el fin de que no se me quedase luego en el tintero, ¿me permite? Verá, se trata de, bueno, no sé cómo expresarme mejor, una ideita un tanto frívola, chistosa. Me pregunto si mientras escribía usted su artículo no se consideraba un poco, aunque solamente fuese un ápice, una persona extraordinaria con el sentido que usted da a la frase de algo nuevo que decir al mundo, etc. Muy posible. Y siendo así, si hubiera usted resuelto debido a estrecheces y fallos cotidianos o para prestar servicio a la humanidad entera, a pasar por encima de algún obstáculo, robar y matar, por ejemplo. Tenga la seguridad de que si hubiera pasado por encima, jamás se lo habría dicho. Sí, era únicamente para entender mejor su artículo y en el aspecto literario. De todas formas, considere usted que yo no me tengo ni por un Mahoma ni por un Napoleón. Puesto que no lo soy, me veo en la imposibilidad de explicarle satisfactoriamente qué actitud habría tomado. Pero ¿quién no se tiene hoy en día por un Napoleón? Oye, ¿y no sería acaso uno de sus futuros Napoleones el que terminó a hachazos la semana pasada con la vieja prestamista? ¿Ah? ¿Se va usted ya? ¿Quiere usted interrogarme oficialmente y en el lugar adecuado? Oh, me ha entendido usted mal en absoluto. Tiempo habrá y más que le sobra para eso, ya lo creo. Lo que pasa es que no desaprovecho el tiempo, ¿sabe usted? Ah, a propósito, fuiste tú quien me lo recordaste y tanta lata me diste con eso. Sí, ya lo sé, ya sé que Miki es absolutamente inocente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Verá, le diré de lo que se trata. Cuando usted subía por la escalera eran las 7 y pico, 7 y media pasadas. Sí. Bien. Al subir por la escalera no vio por casualidad en el segundo piso una puerta abierta a unos obreros, unos pintores, recuerda. Esto es muy importante para demostrar la inocencia de Mitia. ¿No recuerda? No recuerdo que hubiera ningunos pintores, ni tampoco que hubiera otro piso abierto allí. En cambio, sí recuerdo, eso sí lo recuerdo bien, que en ese momento se mudaba de piso un funcionario, justo enfrente de la casa de la prestamista. Recuerdo que tuve que pegarme a la pared porque salían unos soldados con un sofá, pero unos pintores no lo recuerdo, ni tampoco que hubiera otro piso abierto más allí. Sí, si los pintores estuvieron en casa de la vieja prestamista el mismo día del asesinato y Rodia estuvo 3 días antes, ¿a qué vienen esas preguntas? Me he hecho un lío. Este asunto me está haciendo perder la cabeza. Pues hay que tener más cuidado.
Dima, gracias. Bueno, eh, disculpad las dificultades técnicas porque fue un vídeo grabado en el 2008 y tiene algunas dificultades. Eh, ¿qué, qué piensas ahora? ¿Qué pensáis, Germán y Chema, que os habéis visto? ¿Qué, y no digo como actores, por un lado como actores, eh, la vigencia de Crimen y Castigo en hoy en día, ¿qué pensáis? Mira, bueno, no sé, Germán, o sea, en esa época había sido los atentados del 11M, del 11S. eh, Ahora, claro que estamos viviendo de si el fin justifica los medios y yo me creo en la potestad de usar la violencia, ¿no? Y bueno, solo puedo decir que me fascina una vez más lo que hay de lo que no se dice, o sea, sí que... Pero a mí me sigue alucinando viendo el vídeo, que a veces es difícil verse a uno mismo, pero me fascina ver entre los tres todo lo que no hay. Por supuesto, las técnicas que va metiendo el Germán, cómo por fin y va metiendo ahí, pero esas miradas simplemente y al final, cómo nos miramos Germán y yo, a mí me parece fascinante, sobre todo cuando el teatro habla más de lo que cuando no se habla y cuando se habla, y por supuesto, yo expongo la teoría o rascónico. Pero, y por supuesto hoy en día, claro que sigue vigente, claro que sí. Germán, no sé si quieres decir algo. Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que está de plena actualidad. Vamos, constantemente viendo esta escena, ves connotaciones a la actualidad constantemente, a lo que está pasando ahora a nivel social, a nivel político, a nivel, bueno, a todos los niveles. O sea, no sé, es premonitorio la obra de Dostoyevsky siempre. eh, tiene, siempre nos tiene que decir tantas cosas y que nos sirven para el día a día. No sé, es un genio. No, José, Bueno, ¿tú qué quieres decir también? Tú habiendo estado también. eh, no, hombre, es que casi toda la obra de Dostoyevsky es una cuestión moral, ¿no? Sobre el papel que tiene, el papel que tiene el artista, el papel que tenemos y si, dónde está la moral, qué es lo que se puede hacer para salvar a la sociedad y qué es lo que no está bien. Bien, yo aconsejo, por supuesto, aconsejo a todos los que están viendo la serie, están viendo este capítulo. Gracias por la paciencia y por algunos fallos técnicos, porque claro, siempre eh, el vídeo no es lo mismo que el presente. Y muchísimas gracias por ver esto. Y bueno, vamos a terminar un poquito con una cosa. Chema, tú suponte que tienes a un hijo y que te dice que quiere hacer teatro. Hoy, en el Día Mundial del Teatro, ¿qué consejo le darías? Que el teatro está a favor de amar a los demás, que amando a los demás también te amas a ti mismo, porque dar y recibir es lo mismo, porque no, y que no, el ego hay que entrenarlo para ignorarlo y desde luego que reírte incluso de las locuras que dice, pero desde luego que es un acto de entrega, de amor, de generosidad. Y bueno, eso yo creo que es el legado que nos ha dejado también nuestro maestro, ¿no? Y le diría que lo hiciera con toda la alegría y con toda la pasión, pues como creo que lo hacemos todos, ¿no? Con ese amor y esa pasión y esa entrega. ¿Y tú, Germán? No sé, ahora mismo la verdad es que... eh, mm, bueno, yo a mis hijos nunca les he dicho que hagan teatro, ¿no? Y ellos Tú han eres visto que padre. su padre llevaba una vida tan al margen de lo demás, tan extraña, que nunca se han metido por ahí, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que estoy de acuerdo con Chema eh, en que la vocación artística de actores, o sea, la vocación en el teatro, si se sigue al pie de la letra, debe ser una entrega absoluta. Una entrega es como, no sé, participa de algo muy espiritual y no, yo creo que nos acerca hacia Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues mm, en eso hay que estar,
la vida y en el teatro, en esa entrega, ¿no? Y en quitarnos nuestros egos, nuestros vicios, y estar con los demás, con el prójimo, ¿no? Eso siempre lo hemos visto en el teatro de Ángel, ¿no? Ángel siempre tenía un súper objetivo, que era esa hermandad universal también, ¿no? Claro. Aparte de otras cosas. Sí. Claro que sí. Dima, пожалуйста, поставь мне фотографии номер 1. A ver si tenemos la foto número 1. A ver. Quería ir concluyendo, ir concluyendo con esta foto de nuestro maestro en nuestro jardín, en nuestro patio que teníamos en el Teatro de Cámara. Ángel Gutiérrez, seguimos trabajando, seguimos desarrollando, creciendo la semilla que él inseminó en nosotros, en la contribución que estamos haciendo al desarrollo del arte teatral en España, aportando lo que nos has enseñado en la escuela rusa. Пожалуйста, Дима, поставь мне фотографию номер 2. Esta es una fotografía muy bonita porque es Ángel, estamos todos con Ángel en el Teatro de Taganrog. Estuvimos allí poniendo el oso, hemos puesto el oso, la promesa. Está Paco aquí, Paco simpático, Germán, Elena Nicanórova y don Ángel Gutiérrez. Por favor, ponme la foto número 4. Bueno, y también quería hacer una especial mención a mi maestro, a Piotr Flamenco, que también, pues de alguna manera, fue amigo de Ángel. También Ángel se alegró muchísimo cuando se enteró de que me había aceptado en el curso. Y bueno, para mí creo que fue también seguir un poco esa nitka, ese hilo que nos va uniendo a todos. Y bueno, para terminar, quería terminar en tono alto. Yo soy una persona optimista, soy una persona romántica. Creo que Ángel Gutiérrez hace 50 años puso una semilla en España, construyó el Teatro de Cámara, ahí crecimos, ahí hicimos cosas muy bellas que quedarán para siempre en nuestras almas, y la relación que tengo ahora con mis compañeros, y gracias a Flamenco, gracias a Ángel Gutiérrez. Y también quiero de alguna manera agradecer que no ha acabado, la historia no acaba, la historia continúa. Hay actualmente en Madrid muchas compañías, hay muchas creadoras, artistas rusas. Quiero hacer mención a Anastasia Kristova, quiero hacer mención a Olesya Shevchenko, a Oksana Gusarova, que son gente que están con sus cursos, empezando haciendo cosas y están continuando esa labor. Y voy a terminar este pequeño coloquio que hemos tenido agradeciendo a todos los que nos han estado siguiéndonos este programa. Hacemos con un pequeño homenaje a la Semana Rusa de Teatro que estuvimos haciendo durante muchos años y que seguimos haciendo este año. Hemos hecho el Festival de Stanislavski en Madrid, seguimos con esta tarea y hay muchos colectivos rusos que están trabajando. Por favor, Dima, ponnos el vídeo номер, это последнее видео, которое мы будем, 8, пожалуйста. Además, quiero con estas palabras de минуточку, Дима, минуточку, не включай, пожалуйста, не включай, porque además quiero hacer un homenaje también a Bulata Kudjava con esta canción. Es una canción que dice que cojámonos de las manos todos, hermanos, para no perdernos en la soledad. Es una canción de Bulata Kudjava, un cantante muy amigo de flamenco, un cantante que tuve el honor de conocer, y a mí me llega mucho al alma. Es una canción muy bonita, y vais a ver en este pequeño reportaje pues algunos de los grupos en España, en Madrid, que participaron en la Semana de Teatro Ruso, para que constar de que seguimos trabajando y que espero que sean 100, que sean 200 años, porque para eso es para lo que trabajamos, para las generaciones que vengan, que piensen que nosotros hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para construir un mundo un poco más justo, un poco mejor. Por favor, Dima, pon el vídeo número 8. Поднявший меч на наш союз, достоин будет худшей кары.
И я за жизнь его тогда не дам и самой ломаной гитары. Как вожделенно жаждет век нащупать брешь у нас в цепочке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Среди совсем чужих перов и слишком ненадежных истин, не дожидаясь похвалы, мы перья белые свои почистим. Пока безумный наш султан сулит нам дальнюю дорогу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Когда придет дележки час, не нас калач ржаной поманит, и рай настанет не для нас, зато Офелия всех нас помянет. Пока ж не грянула пора нам расставаться понемногу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Bien, gracias Dima, spasiba Dima. Dima, muchísimas gracias por este vídeo. Quería con este vídeo acabar con un tono mayor, porque creo que nuestra labor continuamos nuestra labor, pero hay niños, hay jóvenes, hay escuela, hay necesidad, hay esa verdad de la que hemos hablado, ese hacernos mejores, ese que el teatro contribuya, a ver, Dima, que contribuya pues a eso, a que no nada es como es, sino como se recuerda, y que esta imagen que tenemos de este teatro siga permaneciendo en nuestras almas, siga permaneciendo, porque fue un epicentro de algo muy grande que sigue cultivándose en nosotros. Yo estoy convencido que tanto Germán como Chema, como todos, María, miles de personas que ahora mismo no voy a comentar porque premiaré a alguien, pues que este homenaje sea primero porque sepa Ángel Gutiérrez y Flamenco, que ya no están con nosotros, que seguimos llevando su legado y que hay gente que lo va a seguir llevando. Muchísimas gracias por esta participación, Germán, de verdad que os agradezco muchísimo. Espero, y Chema, igual, muchísimas gracias. Espero Muchas gracias, de verdad, a ti por este regalo, José, y a todos, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un regalo. Es un placer. Siempre juntarnos, aunque sea así, de esta forma, pero es un gusto. Sí. Bueno, hoy es el Día Mundial del Teatro y espero que ya pues algunas funciones estarán en marcha, otras funciones acabarán, que la vida sigue, el teatro es una paradoja de la vida, que nos sirva para estar unidos. Cojámonos de las manos, hermanos, para no perdernos en soledad. Muchísimas gracias a los invitados, a todos los que habéis participado en esta conferencia. Esta conferencia va a quedar grabada a través de las redes sociales de Casa Rusa. También agradezco a Casa Rusa la posibilidad de poder hacer esta presentación. Y a todos los actores y a todos los que hacen posible este milagro, felicidades. Felicidades en el Día Internacional del Teatro. Un abrazo a todos y espero que nos volvamos a ver en la escena lo antes posible. Un abrazo, Germán. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Спасибо вам большое.
Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. До свидания. Gracias. Берегите себя и поступайте правильно. Gracias.